Estamos aquí en Entrevista en Vivo, una conversación con la señorita Paloma Noceda, o señora Paloma Noceda, después nos va a contar, de Fuerza Popular y presidenta además de la Comisión de Educación, Juventud y Deportes del Congreso de la República, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está? Qué gusto, Carla. ¿Señora o Gracias por la señorita? invitación. Señora, tengo dos hijos. Perfecto, sí. Ok. Señora Noceda, bienvenida a Noticias en Digital. Bueno, hay todo un tema, hay una problemática, hay toda una discusión con el tema de los contenidos de los textos escolares, ¿no?, que están usando los chicos ahora en los colegios de todo el Perú. ¿Qué es lo que le preocupa a usted de los textos escolares que están usando, como decía, los niños en todo nuestro país al día de hoy? Bueno, en general vemos distintos tipos de sesgo ideológico, vemos que no hay mucha claridad en algunos conceptos, por ejemplo, en lo que es educación sexual y en lo que son los libros de historia. Vemos que hay tendencias, ¿no? Hay algunos sesgos políticos que parece que son los que han marcado la tendencia. ¿O qué sesgo? ¿Qué tipo de sesgo? Porque está bastante ideologizado por lo que yo he estado escuchando y revisando algunas entrevistas. Claro. Vemos, por ejemplo, que lo que fue la época del terrorismo se menciona como conflicto armado interno. Vemos que mencionan a Abimael Guzmán como un líder, ¿no?, en lugar de tratarlo como un cabecilla terrorista. Vemos que a Sendero Luminoso se le considera como un partido político. Si para usted no fue un conflicto armado interno, ¿qué fue Sendero Luminoso? Para mí eso fue terrorismo, ¿no? Eso fue terrorismo puro y duro lo que hubo en nuestro país, ¿no? Ahora, el tema es que el debate está en general en el Ejecutivo. Ese debate de si lo debemos llamar terrorismo o conflicto armado interno entre el mismo... O sea, la contradicción viene desde el Ejecutivo. Algunos piensan una cosa y otros otra. Así es, no se terminan de poner de acuerdo, ¿no? Y eso se lo hemos hecho notar también al presidente Vizcarra, ¿no?, que de una vez definan. Yo personalmente, cuando he tenido alguna oportunidad de acercarme a él por eventos con deportistas, le he comentado, por favor, presidente, esto hay que definirlo, ¿no? Pasa que para algunos es conflicto armado interno, para otros podrá ser terrorismo o ambas cosas, porque fue un conflicto en donde participaron, obviamente, los terroristas, que fue terrible y una lacra en nuestra sociedad que hasta ahora nos paga factura o nos pasa factura, y también estuvieron los militares o las Fuerzas Armadas por otro lado. O sea, imagino que por eso es un conflicto, ¿no?, que involucró a muchas partes. Bueno, dentro de... Y la sociedad civil, obviamente, por otro lado. Claro, ahí dentro del Ejecutivo vemos que tanto los sectores educación como cultura no quieren ser claros en los términos, porque uno mismo le pregunta a los distintos ministros, pero ministro, pero usted fue terrorismo, y no te llegan a decir con claridad su opinión, ¿no? Sin embargo, si uno cita a los sectores defensa o interior, ellos se dicen que fue terrorismo. Terrorismo, sí. Entonces, dentro del mismo Ejecutivo todavía no se ponen de acuerdo. ¿Cuál es el término que a Fuerza Popular y a usted como presidenta de la Comisión de Educación, Juventud del Congreso de la República le agradaría o finalmente la dejaría tranquila? Bueno, nosotros como Comisión de Educación organizamos una mesa de trabajo donde invitamos a distintos especialistas en temas de terrorismo, de narcotráfico. Invitamos también a representantes del Ministerio de Educación, de la Defensoría del Pueblo, del Consejo Nacional de Educación, y ahí la gran mayoría de especialistas, porque esta no es solamente una opinión de los congresistas, fue que el término era terrorismo y que en los textos escolares había grandes sesgos y que los textos escolares realmente se estaban prestando para un uso político, para anular a determinados partidos políticos o líderes de partidos, como el caso de Keiko Fujimori. Hablan de Keiko Fujimori cuando ella no ha sido presidente del Perú, o también el partido aprista, ¿no? Entonces, hablan de Keiko Fujimori, según recuerdo, según lo que yo he podido revisar, hablan de Keiko Fujimori como la continuación de su padre, ¿no? Usando otra palabra que en ese momento no recuerdo. La encarnación de Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, ese tipo de opiniones, ¿no?, que cuando tú lo que buscas en un texto escolar es que cites haya hechos mayor neutralidad, ¿no?, que no haya sesgos, que sean objetivos, ¿no? Pero parece que los editores, los revisores académicos que han trabajado en estos libros de texto han tenido pues la intencionalidad de brindar ese tipo de información. Y la editorial que se encargó de estos libros es Santillana. Hay distintas editoriales, hay Santillana, está SM... Pero la que tiene los mayores sesgos, usted dice, es Santillana, que creo que contrató a Nelson Manrique, que es un historiador, para que se encargue justamente de todo este trabajo. Exacto, ¿no? Entonces... ¿Ustedes se han comunicado con Santillana?
No, ¿Han invitado a nosotros... Santillana o a las personas importantes ahí para que den su descargo al respecto y por qué sucedió esto? No, nosotros a quien citamos es o a las entidades del Estado Ya. o en este caso al Ministro de Educación para que rinda cuentas, ¿no? Entonces por eso es que este miércoles, mañana a las 3 de la tarde se está citando al Ministro de Educación para que nos explique cuáles han sido los procedimientos con los cuales se han llevado a cabo estos libros que ya llevan desde la gestión de la exministra Salas, ¿no? Es decir, desde el año 2012 es que contamos con estas ediciones que se han ido reimprimiendo todos los años y para que nos explique cuáles son las políticas de control de calidad que va a aplicar en adelante, ¿no? Cómo va a mejorar estos procesos en los que ellos se encargan la elaboración de determinados textos escolares, pero a su vez hay una revisión y una aprobación por parte del Ministerio de Educación, porque cuando se conversa con distintos ministros, porque ya en mi gestión nada más como presidiendo de la Comisión de Educación ya han pasado 3 ministros, Sí. Cuando uno conversa con ellos se ve pues que es un tema que muchas veces se escapa de sus manos. Ustedes conversaron con la ministra Martens, Martens, con el ministro Saavedra, que fue anterior a ella. Ustedes han conversado con el señor Idel Wexler. ¿Ve una cierta diferencia en las posiciones de cada uno? Con quien pude conversar más como presidenta de la Comisión de Educación Imagino fue Idel con la Wexler. ministra Martens, Martens. pero estábamos en plena huelga, entonces no Ok. tocamos temas de fondo, ¿no? ¿Por qué en su momento, si esto tiene ya 5 años, 2012, ¿no? 5 Claro, o 6 sí. años, qué explicación le dio ella en su momento y el señor Saavedra también? Con ella a ella no le llegué a hacer la pregunta porque estuvimos en plena huelga magisterial, pero cuando entra el exministro Wexler, sí, en la primera o la segunda reunión que tuvimos, no como comisión, sino que fui a su despacho y yo tenía una serie de libros de texto, le dije, ministro, mire, esto está pasando, ¿no? Mire toda esta información que están colocando en los libros de texto, no se aclara lo que fue el terrorismo, a Abimael Guzmán lo ponen como un líder. ¿Y cuál fue la respuesta que él dio? Entonces él en esa oportunidad me dijo, mire, yo ya he sido viceministro, esto no me va a volver a pasar, ¿no? Esto no, porque aparentemente son casos que no están necesariamente bajo el control de los ministros o de los viceministros, ¿no? Entonces vinimos haciendo un trabajo muy a la par, por eso es que se organizaron mesas de trabajo para ver cómo tratar estos temas. Cuando usted dice que no está bajo el control de los ministros, ¿bajo el control de quién están entonces los textos Claro, escolares? eso Imagino es que lo hay una que- área específica del Claro. Ministerio de Educación. Ese procedimiento es el que queremos que nos lo explique mañana el ministro Alfaro y que queremos ver cómo es que se va a mejorar, porque el día que, por ejemplo, hace unos días tuve una entrevista donde nos encontramos junto con el ministro Wexler, también se preguntó cómo es que, Sí. cuáles son pues los procedimientos, ¿no? Claro, ¿Quiénes porque ahí son se habló justamente en esa responsables? entrevista de parar la producción de más libros o finalmente retirar estos del mercado o de las escuelas que los Claro. chicos están usando, porque los chicos igual tienen otros textos que podrían reemplazar momentáneamente hasta una nueva impresión. ¿Ustedes a qué apuntan? ¿A que se retire eso de manera inmediata? ¿Qué es lo que desearía? Esto es muy complicado que se pueda retirar este año. Ya para el 2018 ya todo está hecho, pero en la quincena de julio, justo el día 15 de julio, el Ministerio de Educación debería entregar a las imprentas los nuevos textos para el 2019. Y en esos textos tendrían que haber estos cambios que ustedes están pidiendo. Así es. Obviamente sí. que son cambios por consenso, ¿no? Claro. Porque nadie cambia porque quiere cambiar. O sea, hay un debate, hay un consenso, hay una serie de mecanismos que ustedes están aplicando para eso. Claro, y hay especialistas dentro, esto le corresponde cambiar a los especialistas que están dentro del Ministerio de Educación, tienen que ver pedagogos, historiadores, pero sí tiene que haber un filtro de que no haya pues esta intencionalidad de generar algún tipo de sesgo entre los alumnos, ¿no? Y no solamente es el tema del sesgo, porque eso también podría tener varias lecturas, ¿no? Hay personas que piensan A y otras personas que piensan B, incluso en el tema de género, en el tema, ¿no?, de política y en fin, temas sociales, sino también está el que, por ejemplo, ponen a una persona como Cáceres, ¿no? Citan a Cáceres y al costado ponen a una persona que de repente, no tiene una relevancia de tal magnitud y Claro. hay una descompensación ahí. Así es, ¿no? Vemos, por ejemplo, casos en donde está Miguel Grau al lado de Raida Cóndor, que tuvo uno de sus hijos que falleció en la Cantuta. Personas Entonces, respetables, pero que de alguna manera no se equiparan Claro. con la trascendencia histórica de estos otros personajes. Así es, ¿no? Entonces, con el juego visual... ¿Eso también de les los molesta? Claro, eso preocupa, porque en el juego visual de los dos personajes, esto se graba en la retina del estudiante como si fueran equivalentes en importancia, ¿no? Entonces, o puedes confundir a una señora La señora como Raida héroe. fue la madre de una de las víctimas de la Cantuta, Así corríjame. es, sí. Sí. ¿No? Entonces,
claro, los pones uno al lado del otro, entonces el estudiante piensa, son iguales, los dos son héroes, ¿no? Entonces, y parece que el trabajo fuese muy fino para ingresar en el subconsciente del estudiante, porque vemos esas comparaciones constantemente, ¿no? O sea, según Vemos ustedes, a un líderes de trabajo izquierda. meticulosamente Está hecho diseñado adrede. y calculado para lograr una tendencia en el Así pensamiento es. de la gente, Sí, yo de los chicos. considero que eso está hecho adrede, ¿no? Eso no es una casualidad, ¿no? Es más, acá en un libro de texto A ver, que sí. lo siguen comparando, ¿no? Claro, este es justo el caso, ¿no? Sí, Emil Grau acá está. con Rayda Con Rayda Cóndor Cóndor, Sáenz. ¿no? Y acá ponen a Miguel Grau, ¿no? Recordamos lo aprendido, valores cívicos, ¿no? Ok. Que son los personajes que nosotros deberíamos imitar, ¿no? Miguel Grau, Miguel Grau, Rayda Cóndor. Carlos Iván de Gregorio, Claro. bueno, que es un... Sí, que son personas especialista, respetables, Jorge Ángel de pero Noriega. están poniendo a personas que son muy respetados por líderes de izquierda, ¿no? Ok, Entonces hay ok. esa tendencia permanente en todos los libros de texto, ¿no? O, por ejemplo, el reconocer a Sendero Luminoso como un partido político, ¿no? Entonces te dan a entender ¿Puedes que... citar? Ahí está el texto. Acá dice, Lamentablemente ¿no? no lo Entonces, tenemos en este sí, momento. ¿no? Entonces, para entonces el Partido Comunista Peruano, bueno, se ¿no? autodenominaban ellos así. Así Sendero es, Luminoso. pero acá tú lo reconoces de esa manera. Estás dándole un el estudiante termina pensando, esto fue simplemente un tema... ¿No cree usted que, porque ponen el Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso, y así ha sido mundialmente conocido y así se autodenominaban ellos, ¿no cree usted que se están ciñendo, es una pregunta simplemente neutral que le hago, se están ciñendo a la realidad, o sea, es una constatación de la realidad en su momento? No, yo considero que acá nosotros tenemos que zanjar totalmente con lo que fue el terrorismo, porque aparte de esta historia no ha terminado, ¿no? Entonces, yo creo que para enseñarle a los alumnos incluso tenemos que ser muy éticos y cuidar y hacer respetar al Estado peruano, ¿no? Hacer ver a estas personas como lo que fueron terroristas, ¿no? Que hasta el día de hoy se disfrazan con otros nombres y que buscan la participación política. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes estarían de acuerdo, en lugar de que diga para entonces el Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso, claro, que diga para entonces Sendero Luminoso, claro, simplemente? Claro, sí. Quitarle la categoría de un partido político. Así es, ¿no? Entonces, y en ese sentido también, como la mayoría de las fuentes que ellos usan son de la Comisión de la Verdad, también debería haber habido alguna participación de parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y por ejemplo, perdón que le interrumpe, por ejemplo, si al Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso, se le quita esto, al MRTA, que es el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, ¿también habría que cambiarle la manera como se le presenta en los textos? Bueno, ahí al MRTA, porque es un movimiento revolucionario. Sí, pues al final ahí ya se ha quedado impregnado en todos como MRTA, ¿no? O sea, se ha quedado así, ¿no? Pero al final, mira, yo no soy la Más que allá va de los a nombres decir y de las siglas, es lo que simplemente la debe de tendencia. decir, ¿no? Yo no voy a hacer la persona que proponga, debes poner esto, debes poner el otro, eso lo tiene que ver un especialista, Sí, un claro. historiador. Pero sí... Pasa que lo ha visto un historiador, que es el señor Nelson Manrique, o quizá con un equipo. Pero ves ahí pero todas con una las tendencia tendencias, toda la ideológica, dicen infiltración ustedes. ideológica que ha puesto. Entonces, los congresistas no van a marcar qué es lo que tiene que decir en los libros de texto, pero sí nuestra función es fiscalizar, ¿no? Ok. Entonces, si vemos preocupación de parte de padres de familia o de profesores que vienen y denuncian, miren lo que está en los textos y así tenemos que enseñarle a los chicos. Entonces, sí, nuestra función es ir, mirar un poco y pedir explicaciones o al ministerio que haga una revisión. Bueno, lo importante es que esto puede abrir, y está abriendo sin duda en todos los lugares y estamentos de la sociedad, un análisis y un debate sobre el tema de los contenidos de los textos. Así es. Más allá de que hayan personas que puedan estar a favor y más allá que hayan personas que puedan estar en contra de cómo se está manejando, ¿no? Los textos en este momento. Abre un debate y yo creo que eso es importante. Así es. Ahora, hablando del tema de género, por ejemplo, ¿qué cosas le preocupan a ustedes en lo que es género y cómo se aborda el tema en los textos escolares? Bueno, en este tema vemos que hay posiciones que tienen mucho contraste, ¿no? Desde las conservadoras, que este Sí, texto la que virginidad circuló, conservada, que es un ¿no? texto de... Hacia, por ejemplo, un Maestre. maltrato hacia lo que es, por ejemplo, la iglesia o distintas iglesias, ¿no? Mencionando, por ejemplo, la marcha por la vida como una defensa de la inconsistencia. Entonces ahí vemos que
Claro, no hay un respeto en todo caso a las posturas, ¿no? No hay un respeto porque hay a gente las que puede estar a favor de la posturas. marcha por la vida y otra gente que no. Claro. Hacer una quizá posición más neutral al respecto. Claro. Pero acá sí está a toda luz en la marcha por la vida como defensa de la inconsistencia. Claro, y ahí entonces se desarrolla te el hablan, texto. por ejemplo, acá, ¿no? Por ejemplo, que un derecho humano es el derecho al aborto, ¿no? Entonces, Sí, que es un tema que bastante acá en el polémico, Perú además. no, todavía ni siquiera se ha debatido esto en el Así es, Congreso hay un- peruano y mencionan al Parlamento Europeo. Y al final este es un texto de comprensión lectora, entonces ¿por qué introducir estos tipos de temas Queda claro. que generan tanto debate en un texto de comprensión lectora para los Y además, chicos, ¿no? el derecho al aborto, bueno, como usted dice, no es legal en nuestro país. Claro, así finalmente, es. ¿no? Es un tema que está, ¿no?, debatiéndose permanentemente y que en algún momento se resolverá al respecto. Acá Claro. lo darían como un hecho, como que es un derecho inalienable del ser humano. Para algunos posiblemente lo sea, Claro. ¿no? Porque uno tiene derecho a manejar su cuerpo de la manera como considere necesaria, pero para otros no. Entonces también la Claro. postura acá es bastante rígida, ¿no? Sí, Y cerrada. entonces ahí ves pues que por alguna razón los padres de familia reaccionan, ¿no? Hay padres de familia que participan de las marchas por la vida y otros que no. y otros que no, pero es lógico que la gente va a reaccionar. Aparte, ni siquiera se cumple el objetivo, porque el objetivo es la comprensión lectora, ¿no? Y si tú buscas comprensión lectora, puedes darle tantos otros textos a los chicos de investigación, de tecnología, así como en los exámenes internacionales que uno puede dar. ¿Podemos poner otro ejemplo? Sí. Otro ejemplo, por ejemplo. Que a usted le llame la atención porque veo que lo ha marcado y lo ha sí, revisado. esto de acá de la directora de una ONG, ¿no? Susana Chávez, sí. Claro, de ¿no? Pronsex. Entonces también no hace referencia, ¿no? Representantes del Congreso y líderes de la Iglesia, quienes pública o soterradamente pretenden impedir la aprobación. No todos los que están en el Congreso pretenden impedir soterradamente la unión civil, ¿no? Pero sí hace referencia a las iglesias como si se trataran pues de personas cavernarias, cuando de repente algún joven que pueda estar leyendo este texto de pronto proviene de alguna familia cristiana, un evangélico, católico, ¿no? Entonces sí vemos que hay una ofensa continua hacia algo que forma parte de claro, son nuestra textos cultura. bastante ¿no? que califican permanentemente. Claro, así es. Por Entonces, tanto, aquellos que niegan esta posibilidad no están pensando en el amor, ni mucho menos en la protección de la unidad familiar, y lo que está a la base es la imposición de una forma de vida que está bien para unos, pero que desprotege a otros y que les obliga a vivir hipócritamente en la ilegalidad. Claro. Okay. Entonces, acá hablan de imposición, pero a mí lo que me parece una imposición es que metan estos contrabandos, ¿no? Sobre estos textos, en su momento en la Comisión de Educación, cuando asistió el ministro hace unos 2 meses, sí se le pidió al ministro, ¿por qué no retira estos textos que puedan generar controversias? Y al final estamos buscando la comprensión lectora, pongamos otros temas, ¿no? De medio ambiente, de comercio, de tantas otras información que le puede servir más al estudiante. Algunas personas quizá que nos están viendo podrían decir también lo que pretende la congresista y desde el Congreso de la República, desde la comisión que usted preside, invisibilizar temas que son a todas luces abiertos y necesario polemizar, ¿no? Como el tema de la homosexualidad, como el tema del aborto, como el tema de género y otros temas importantes. ¿Usted qué respondería a eso? Yo creo que los jóvenes tienen bastante información en este momento. O sea, yo le pregunto a mi hija de 11 años, ya no le hablo como homosexual, pero le digo con otros términos más coloquiales, gay, le digo, ¿no? ¿Qué es? Mi hija ya sabe, eso es imposible que podamos, que alguien pretenda ocultarlo. Pero sí ya ponerlo de manera formal. Que cuando se plasma en los libros de texto o cuando se ven los enfoques que quiere implementar el Estado peruano, son 7 enfoques, y ponen, ¿no? el enfoque de género, sí hay una preocupación de parte de grupos de padres de familia que pueden ser más conservadores y que también hay que escuchar porque dentro de la Ley General de Educación está la participación de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la queja de los padres de familia? ¿Cuál es la queja de los padres en el tema de género? Ese tema, porque género es una palabra que a muchos asusta, a otros no tanto, a otros y a otros no tanto. nada.
porque Claro. es un tema que se usa y es un término que se usa a nivel mundial y en los Claro. países más desarrollados está aplicado. Y ¿no? que Y está en antes su se ley, refería además. más que todo al tema de la mujer, ¿no? Sí, la Era participación más mucho por el equitativa tema de la mujer en relación al Claro. hombre en los puestos de trabajo y en general, en una serie de cosas que sería largo entrar en detalle, pero que Sí. también tiene que ver con el tema sexual. ¿Usted no cree También. que el tema sexual es el que asusta mucho y se le da demasiada preponderancia o no? Lo que pasa es que sí parece que no hay claridad de parte del Ejecutivo cuando quiere aplicar esta política y da la sensación de que sí fuera un contrabando. ¿Por qué? Porque en el currículo nacional, en la versión anterior, antes del 2016, el enfoque era la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Ese era el enfoque. O sea, la Y palabra ahora género no estaba aparecía. la palabra género. Ahora ese enfoque está siendo reemplazado por el enfoque De de igualdad género. de género. Sí. ¿No? Entonces, pero cuando un ministro sale a explicar o cuando sale cualquier persona que defiende este término género a explicar qué es lo que se busca con la igualdad de género, ellos te dicen, no, es que es la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero hacen referencia a la versión anterior del currículo. Entonces, si ellos dicen que la traducción de la igualdad de género es lo que era antes, Usted dice, ¿por ¿por qué qué no lo no dejaron dejan antes? como lo que estaba antes? Y es justamente lo que piden estos colectivos de padres de familia, que también te explican, ¿no? Te dicen, tus hijos son tus hijos, no son los hijos del Estado, ¿no? A menos que estemos pues en un estado chavista, donde los niños, pues, donde el Estado es dueño de los niños, ¿no? Entonces, Haciendo alusión a que dicen eso, mis hijos son mis hijos y no son tus hijos. Claro. Con esto de con mis hijos no te metas. claro, entonces... O sea, con mis hijos no te metas, nosotros decidimos, dice el papá, en pocas palabras. En que hay temas en los que corresponde a las familias orientar más a sus hijos. Ahora, nosotros hemos aprobado recientemente un proyecto de ley sobre la escuela de padres de familia, que si bien se da en muchos colegios, no se da en todos. Entonces ahí se está proponiendo que haya una mayor participación de los padres de familia, que haya escuela de padres en los colegios públicos, para que pueda haber esta comunicación entre los profesores y los padres de familia para tratar estos temas que pueden Sí, la generar comunicación algún debería debate. ser mucho más, ¿no? Claro, activa para o orientarlos en interactiva. la enseñanza de sus hijos también, porque está comprobado que un padre de familia que se involucra un poco más en la educación de sus hijos se consigue realmente resultados notables en los niños, ¿no? Entonces, por ahí se podrían abordar también cómo tocar estos temas para que un padre de familia no juzgue pues, si su hijo es homosexual o todas las diferencias que puede haber, ¿no? Sí, porque se trata de una educación inclusiva, Claro. no de una educación excluyente. No, Que claro que reúna sí. las voces y que sea, ¿no? el Estado a través de los diferentes organismos o instituciones, o como el Ministerio de Educación, que recoja finalmente lo que es la ciudadanía en su conjunto, no tan solo una parte de ella. Claro, y que respete a todos por igual, ¿no? Porque al final a un chico que, por ejemplo, le hacen bullying en el colegio, no necesariamente va a ser por un tema de su orientación sexual, también puede haber temas físicos, Así es, de carácter, se hace bullying por muchas cosas. por muchas cosas. Por nivel ¿no? socioeconómico, por por una nivel serie de cosas. socioeconómico, Por una condición física. Así es, ¿no? Si provienes de la sierra. Por una hay creencia tantas religiosa, sí, claro. Así es. Por tu origen Entonces, étnico. Claro, entonces sí, dentro de estos enfoques que tiene el Ministerio de Educación, el primer enfoque que ellos tienen es un enfoque en derechos, ¿no? Enfoque de derechos. Ahí estás incluyendo absolutamente todos, no Así estás es. creando algo especial para un determinado grupo, ¿no? Entonces, Además es esa interesante porque bajo el paraguas de un Estado laico como el que tenemos, eso da una amplitud para que todos ingresemos. Claro, esa es la idea, ¿no? Que todos nos aprendamos a respetar, ¿no? Pero de ambas partes. Y Porque ustedes ahorita sienten hay que estos una textos no polarización. están respetando la No. postura, ¿no? de un buen sector de la población también. Claro. Y que, a ver si interpreto bien sus palabras, debería ser mucho más neutro y objetivo. Sí, yo creo que está polarizando bastante. Ok, bueno, lo importante es que está en debate, todos los medios de Claro. comunicación están hablando de eso, su comisión está tratando el tema y yo imagino que desde la comisión, y si es una pregunta, van a invitar a todos los actores que están involucrados en todos estos textos para recoger sus opiniones y ver cómo derivó en esto y qué mejoras se le puede hacer. Así es, esperamos que mañana cuando asista el ¿Qué va a pasar ministro mañana? Alfaro Ok. nos diga cuál es el procedimiento actual, qué es lo que ha fallado, por qué se ha salido de control del Ministerio de Educación,
cuáles son estos mecanismos Ustedes quieren una de control postura de calidad. mucho más firme y más activa desde el Ministerio. Así O sea, es. ¿qué les gustaría a ustedes, con esto cierro ese tema, sí. que haga el ministro Alfaro, por ejemplo? Que se comprometa a que van a hacerse los cambios en los textos escolares. Pero cambios ¿no? que salgan de un consenso, que salgan de no de una imposición de un solo lado. No, tiene que ser, esto lo tienen que ver pedagogos, Okay. ¿no? Y en el tema de historia lo tienen que ver los historiadores, ¿no? No nos podemos estar prestando para intereses de determinadas ONG, o sea, la idea es de que el Estado marque su postura, O sea, su no política. favorecer ni a la derecha ni a la izquierda, simplemente una postura, ¿no?, es. que tenga un sentido de realidad. Informativa. ¿No? Perfecto, Sí. queda claro, me queda Así bastante es. claro. Ya para ir terminando, se habla de un pacto de la bancada de Fuerza Popular con la bancada de Peruanos por el Cambio para lograr la mesa directiva del Congreso. ¿Qué opina usted? Es natural que en esta época todo el mundo empiece a conversar porque ya ha habido participación de otros partidos en la mesa directiva. Yo la verdad es que estoy totalmente enfocada en todo el tema de educación, que poco he visto de esas conversaciones, pero al final las mesas directivas han sido multipartidarias, ¿no? En estos dos primeros periodos, en estos 2 primeros años. Multipartidarias, pero lideradas siempre y presididas siempre la Fuerza señora Luz Popular. Salgado en un primer momento y después el señor Luis Galarreta. ¿Usted cree que debería haber alternancia ahora y que otra persona podría presidir el Congreso de la República en esa nueva Yo creo etapa? que si hay mayoría de Fuerza Popular, esto ha sido justamente por el voto popular. O sea, ¿no? ¿le corresponde los 5 nos años? Corresponde, yo considero que sí, a Fuerza Popular le corresponde los 5 años porque esa es la voluntad del pueblo, ¿no? Al final no se ha puesto Y ahora ahí tiene como mayoría una de verdad nuevamente, ¿no? Claro. Porque con los accesitarios y con Pero no hemos sido... Pues, algunos no, independientes que dicen que han salido de otras bancadas y que estarían apoyando, por lo menos eso es también lo que trasciende. Bueno, acá, claro, al ser mayoría, estar elegidos por el voto popular, nos corresponde mantenernos liderando la mesa, ¿no? Ahora, Fuerza Popular siempre ha sido, en su momento ha podido incluso poner a los 4 miembros siendo parte de Fuerza Popular y no dejar participar a otras bancadas, y siempre se ha conversado porque eso no se Es veía, parte de la democracia, pues, muy bonito, claro, y sí, ¿no? Eso hay sería que casi un autoritarismo que no ha ocurrido porque hay otras personas ahí también participando. Ok, entonces usted puede decir que no hay un pacto propiamente dicho o posiblemente estarían conversando como parte natural de un proceso donde las personas quieren llegar a la mesa directiva para participar de ella. O sea, sí. es algo natural que se dé. Es natural y en este momento todos conversan. Ahorita mismo también ya hay personas que todavía no han presidido comisiones y que están buscando ya presidir las distintas Entonces, comisiones. ¿cuál sería el problema? Porque el problema no es conversar ni es pactar. ¿Cuál sería el problema, ¿no?, en su punto de vista? La interpretación que le dan algunos. O lo que habría debajo del pacto. Yo dudo mucho qué tipo de pacto podría darse, ¿no? Porque al final la idea es que todas las políticas públicas que se saquen sean de interés nacional, entonces no sé qué tipo de pacto podrían estar hablando algunos. Claro, lo que pasa es que ¿no? llamó la atención y ha llamado la atención que en estos últimos días el presidente Martín Vizcarra empiece a reunirse con las personas de su bancada que a todas luces no se había reunido antes, desde que salió como presidente de la República, y en este momento justamente lo empiece a hacer. Y también se habla de que Fuerza Popular estaría apoyando al presidente Vizcarra para que pueda gobernar tranquilamente bajo la anuencia de Fuerza Popular. Entonces hay una serie de suspicacias y una serie de interpretaciones que hace parte de la ciudadanía, no toda, en relación a este tema. Y por eso quizá es que se habla de un pacto en este momento de Peruanos por el Cambio con Fuerza Popular. Sí, bueno, eso ya estará en la mente de cada uno de los que puedan pretender ese tipo de cosas de parte de otras bancadas, porque yo creo que la mayoría de congresistas se dedica a trabajar, a avanzar con sus tareas, y lo que sí es lógico es que todos hablen. Es lógico también que el presidente Vizcarra mucho creo que se ha demorado bastante en conversar con su bancada, que es la primera que le ha debido de brindar respaldo, pero entre ellos han tenido muchas rencillas que esperamos que también se puedan unir como bancada, ¿no? Porque se ve pues a todos los congresistas más parecen una bancada, ya no parecen bancada realmente, ¿no? Así es. Entonces esto es necesario para poder mantener una estabilidad también ya no parecen dentro del bancada, al Parlamento. punto de decir que la bancada del señor Vizcarra, según los trascendidos, sería la de Fuerza Popular.
Bueno, Fuerza Popular siempre ha sido responsable, ¿no? En la Comisión de Educación, cuando entró el ministro Wexler, se le ha dado soporte, hemos trabajado muy a la par porque, por ejemplo, el sector educación creo que es uno de los sectores que nos une, tenemos el objetivo va en común. Y actualmente también al ministro Alfaro, ¿no? Ahora hemos estado viendo los temas de la huelga, hemos conversado bastante para ver de que el Parlamento no generara tampoco ninguna inestabilidad en el control que tiene que hacer el Ejecutivo sobre la huelga, porque estos líderes sindicales también nos buscan a nosotros, sí, claro, ¿no? Y tratan de conseguir este protagonismo que más parece un protagonismo político también, ¿no? Entonces hemos sido súper responsables, pero bueno. Bueno, yo le agradezco muchísimo, hemos revisado algunos temas acá, ha dado su postura en relación al tema de este famoso pacto que habría entre la bancada de Peruanos por el Cambio con Fuerza Popular, el cual usted ha negado rotundamente, y bueno, y esperemos que este tema de los libros llegue a buen puerto en el sentido de que a través de consensos importantes se tenga un buen material para los alumnos de nuestro país. Así es. Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Fue la congresista Paloma Noceda de Fuerza Popular que nos ha acompañado breves minutos aquí en Noticias en Digital.